Continuamos, amigos televidentes. Tenemos la presencia de Miguel Puente, presidente de la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, FECABE. Miguel, gracias por aceptar nuestra invitación. Demandas al sector productivo binacional de cara a las elecciones 2017, por un lado, y por otro lado, las oportunidades que pueden generar ciertos acuerdos comerciales como la Unión Europea. Comencemos. Muy buenos días, Carlos. Buenos días con toda la teleaudiencia. Efectivamente, el sector productivo demanda de los distintos candidatos presidenciales saber cuáles son sus planteamientos respecto a diversos aspectos, ¿no? Uno de ellos, la Federación de Cámaras Binacionales, con este interés, ha creado una iniciativa que llama la FECABE, en diálogo con los presidenciables, que lo que busca es básicamente tener un encuentro con los distintos candidatos para poder saber cuáles son sus planteamientos, principalmente respecto a tres temas. El primero, el tema de comercio internacional, es decir, cuál es el planteamiento de los candidatos respecto al tema de salvaguardias, cupos de importación, sobre tasas arancelarias, etiquetado, distintos aspectos que de una u otra manera son de preocupación del sector empresarial y creo que necesariamente de una influencia en el país en general. El segundo tema es el de la inversión extranjera directa. Creo que el sector empresarial considera que el sector privado es generador de riqueza en beneficio no del empresariado exclusivamente, sino del país, porque es el generador de empleo. Mientras mayor inversión extranjera exista en el país, o mayor inversión en general exista en el país, habrá una mayor generación de fuentes de trabajo. Hay que recordar que 9 de cada 10 nuevos empleos los genera el sector privado y por lo tanto es importante Pero en el rubro de la inversión, Miguel, ¿por qué no hablar más bien de inversión nacional? Reconozco que la inversión extranjera directa es importante, pero por lo general la inversión extranjera directa lo que le interesa son los megaproyectos, es decir, básicamente se orienta al área estratégica. Pero en cambio la inversión nacional es la que apalanca la economía desde la base y puede generar un crecimiento endógeno para estar preparado para la exportación. Yo creo que todo tipo de inversión es beneficioso para el país. Definitivamente. Tanto la nacional como la extranjera. Pero no le escuché la inversión nacional. También, es decir, queremos saber cuáles son los planteamientos de los candidatos para el tema de inversión en el país, llámese esto inversión extranjera o inversión nacional. Creemos que es importante que para esto, naturalmente, para que se puedan generar condiciones adecuadas para la inversión, tiene que haber una estabilidad normativa, tiene que haber seguridad jurídica, de tal manera que el inversionista tenga la certeza y la posibilidad de arriesgar su capital de trabajo para poder efectivamente generar nuevas empresas, aumentar la capacidad instalada de las ya existentes y poder efectivamente generar una mayor capacidad con una vocación exportadora. Tengamos en cuenta que hoy, con la firma del acuerdo con la Unión Europea y otros acuerdos comerciales, en Ecuador tiene una oportunidad que tiene que aprovecharla. Y ese es precisamente el tercer aspecto que queremos conocer con los distintos candidatos presidenciales, es cuál es su planteamiento respecto al acuerdo. Ya se firmó el de la Unión Europea, cuáles son otros acuerdos comerciales que Ecuador debería iniciar su proceso. Entonces, consideramos que estos tres temas, si bien es cierto, son de interés primordial para las distintas cámaras binacionales, 18 cámaras binacionales que se encuentran agrupadas en la FECABE, son de beneficio para el país, porque el país necesariamente requiere mantener una política adecuada en comercio exterior, una política adecuada en inversión y también, naturalmente, en acuerdos comerciales. Y a Miguel Puente, presidente de la FECABE, ¿le satisface lo que los candidatos han propuesto hasta la fecha? Bueno, yo creo que ha habido propuestas generales y por esas razones que en esta iniciativa que se llama FECABE, en diálogo con los presidenciables, vamos a tener un acercamiento más directo con los candidatos, con los distintos miembros de las cámaras para poder preguntarles de manera directa por sectores, por mercados, por los distintos mercados, cuáles son sus planteamientos precisamente. Yo creo que se han esbozado rasgos generales, pero hay que aterrizarlos precisamente en una propuesta más específica respecto a las distintas necesidades que tienen los distintos sectores. Ahora, en los distintos sectores hay distintos tamaños. Está el micro, está el pequeño, está el mediano y está el grande. Por lo general se habla del mediano y del grande. Pero ¿qué pasa con el micro y qué pasa con el pequeño? Yo pienso que son actores importantes del desarrollo productivo, es decir, no creo que podamos hablar de desarrollo nacional si no ponemos atención precisamente en el microempresario, en aquella sistema productivo básico, incluso con pequeñas parcelas de tierra que tienen naturalmente que recibir beneficios, incentivos, recibir capacitación para poder ser parte de la cadena productiva. Es decir, yo creo que Ecuador debe ser un país en el cual, teniendo los potenciales de recursos naturales que tenemos, podamos tener un encadenamiento productivo que nos permita
generar grandes potencialidades de exportación y de comercialización de productos que nos permitan, como había mencionado hace un momento, sabiendo que existe un potencial muy interesante con el acuerdo con la Unión Europea, enfocarnos a aquellos mercados en los cuales tradicionalmente ya se han colocado nuestros productos. Recordemos solamente que Ecuador, por ejemplo, de toda su capacidad exportable no petrolera, el 23% va a la Unión Europea. Entonces, ese es un mercado en el cual tenemos que afianzar. Pero es un mercado que tenemos que afianzarnos no necesariamente solo por el acuerdo, sino por trabajar en productividad. Así es. Pero el problema ha sido también que el Ecuador, desde que adoptó la dolarización, no hizo la tarea complementaria y no trabajó en productividad. Y eso no solo pasa por el Estado a través de los gobiernos centrales que pudieron haber existido durante todo ese tiempo, sino también por la decisión del empresariado ecuatoriano. Pero vemos que hay una cultura también de hacer migrar los capitales ecuatorianos hacia el exterior. De ahí la cifra alarmante de 33.000 millones de dólares en paraísos fiscales. Bueno, yo creo que hay varios temas que se requieren para poder que estos capitales puedan estar en el país y puedan generar distintas actividades productivas. ¿Pero qué buscan? Porque el tema es cultural ahí. Yo no creo que sea necesariamente no creo que sea solo cultural, pero pienso que puede haber un tema cultural, pero creo que, insisto, cuando un país tiene una capacidad normativa en la cual no significa de alguna manera una afectación al sector privado, sino hay reglas de juego claras, en el cual el inversionista se siente en la posibilidad de invertir, de arriesgar su capital. No existe razón para que se vaya la del tributaria, capital. ¿es el tema normativo? Yo pienso que son aspectos, no son uno o dos aspectos, son varios. La carga tributaria, el tema normativo, el tema de seguridad jurídica, el tema de estabilidad en el país. Yo pienso que el sector privado tiene un gran reto hoy, con el cambio de gobierno, cualquiera que este sea, tiene un gran reto naturalmente de, primeramente, poder dar su mayor contribución para poder efectivamente mantener el sistema de dolarización. Yo creo que ese es un aspecto importante que interesa a todos los ecuatorianos. Porque de una o de otra manera, más allá de que nos guste o no nos guste la dolarización, creo que ha generado una capacidad adquisitiva que hemos visto a lo largo de los años, en lo cual las personas han podido acceder a determinados bienes o servicios que anteriormente le era difícil por el tema de la devaluación. Entonces yo creo que hay varios intereses comunes en los cuales no debe haber un divorcio entre lo que dice o establece o plantea el gobierno central, cualquiera que este sea, y lo que plantea el sector productivo. Yo pienso que es el momento en el cual se puedan dejar de lado cualquier diferencia entre ambos sectores y poder saber y saber que efectivamente el sector productivo debe estar presto para colaborar con el gobierno que sea, y el gobierno tiene que efectivamente extender sus brazos para poder efectivamente establecer un vínculo entre ambos sectores. Una de las debilidades que ha tenido el Ecuador y Latinoamérica realmente, no solo el Ecuador, es la región, Latinoamérica y el Caribe, es que no ha tenido avances en procesos de innovación y desarrollo tecnológico orientado a la productividad. ¿Para eso qué se requiere? Bueno, yo creo que primero la participación directa del sector privado. Es decir, ese es uno de los grandes desafíos que tiene el sector privado, ser parte del sistema de innovación nacional. Es decir, si bien es cierto, el gobierno puede establecer determinados parámetros, puede establecer determinados incentivos, determinadas reglas, pero es el sector privado el que por vocación natural es el que está llamado a la innovación. Porque si no existe innovación, pues naturalmente la productividad baja en las empresas, la competitividad se disminuye y eso precisamente determina menores ingresos y mayores afectaciones en costos. Entonces, pienso que el sector privado tiene uno de sus grandes retos, es ser parte de un proceso de innovación que permita precisamente, vemos cómo lo que ha sucedido con otros países, incluso cercanos, en los cuales los factores de innovación han incidido directamente en la competitividad de los mercados. ¿Ha habido una corresponsabilidad de parte del sector privado de no engancharse en eso? Sí, yo creo que ha habido una corresponsabilidad, pero como digo, es el momento, cualquiera que sea el nuevo presidente del Ecuador, en que se establezca un pacto de acercamiento entre el sector público y privado. Yo pienso que estos dos sectores son como las dos caras de una moneda, no puede haber solamente una cara, es decir, tenemos naturalmente que aunar esfuerzos en beneficio, no de un proyecto político, no de una posición gremial o de un sector empresarial, sino en beneficio del país. Ahora, el sector productivo, por lo general, su fortaleza está en las provincias grandes, Guayas, Pichincha. ¿Qué pasa con el resto del país?
Bueno, pienso que existen varios factores por los cuales se ha polarizado de alguna manera el desarrollo productivo en estas ciudades. Recordemos que el Código de la Producción inclusive estableció algunos beneficios para aquellos emprendimientos que se realicen fuera precisamente de Quito y Guayaquil como polos de desarrollo. Sin embargo, pienso que no ha sido suficiente que haya una norma que permita o establezca determinados beneficios. Pienso que también es parte de una necesidad que existan determinados bienes, servicios, infraestructura adecuada por parte en las distintas provincias que se pueda desarrollar de tal manera que se permita una mayor facilidad logística que permita generar polos de desarrollo en otros lugares. Es decir, si bien es cierto, hoy existen mejores carreteras, ¿no? Pero es necesario no solamente que hayan carreteras, sino que hayan incentivos, beneficios, infraestructura en las distintas provincias para que pueda interconectarse y pueda precisamente obtener los recursos de estas provincias y puedan generarse temas logísticos para poder exportar estos productos. Lograr esa infraestructura es parte de un proceso. Hoy tenemos las carreteras, tenemos las hidroeléctricas, tenemos los megaproyectos, tenemos conectividad a internet en todo el país y de una muy buena forma. ¿Qué otro tipo de infraestructuras nos hace falta? Yo pienso que hay algo que hace falta fundamental a todo esto que complementa, que es beneficioso y que hay que reconocerlo, y es confianza. Yo pienso que existe una desconfianza generada en el empresario, desde el pequeño empresario hasta el gran empresario, respecto a la posibilidad de arriesgar sus capitales. Pero ¿no se ha puesto a pensar que de pronto eso que usted dice, que falta confianza de parte de los empresarios hacia el Estado, también se podría decir que falta confianza del Estado hacia los empresarios por la gran elusión y evasión tributaria que ha existido? Lo segundo se corrige básicamente con un adecuado control fiscal. Es decir, si es que, porque no podemos pensar que el Estado desconfíe del sector privado porque ha habido una gran elusión. Yo pienso que no todo el empresariado, no se puede generalizar, pero los montos son alarmantes. Son alarmantes, pero para eso existe una solución y es naturalmente un mayor control fiscal. Yo creo que el Servicio de Rentas Internas en los últimos años ha ido diseñando distintas metodologías de control, de cruce de información que permiten precisamente evitar o disminuir estas brechas. Ahora, pensemos que el tema de la elusión fiscal de aquellos malos empresarios, porque de ninguna manera podemos pensar que el objetivo de un empresario es generar utilidad, o ya sea disminuyendo o estableciendo en el mínimo la remuneración de sus trabajadores o dejando de tributar. Quien tiene esa concepción definitivamente es un mal empresario y no es aquellos empresarios a los cuales nosotros representamos. Cuando uno hace evidentemente no se puede generalizar, así es. Pero cuando uno hace un análisis cualitativo de las cifras que se han ido, de los recursos que se han ido, 33.000 millones de dólares en paraísos fiscales, uno dice, wow, a ver, no es momento de trabajar en la desconcentración de la riqueza, porque a mayor concentración, mayor débil somos como nación, como Estados, y menos oportunidades tenemos para desarrollo, mientras si redistribuimos esa riqueza en más manos, la gente no se va a llevar la plata, la gente va a apostar más en el país. El problema es que cuando está en pocas manos sí se la llevan. En lo personal yo no soy de las personas que estoy de acuerdo con el tema de la redistribución. Creo que antes que redistribuir la riqueza se debe generar más riqueza para que aquellos que hoy no tienen efectivamente pero ciertos no excluye lo otro, pues, Miguel. O sea, uno la genera para redistribuirla. Pero yo creo que el camino, antes que, digamos, redistribuir de los que más tienen a los que menos tienen, es necesario que se genere mayor riqueza para que aquellos que menos tienen puedan tener efectivamente acceso a sistemas productivos, a emprendimientos. Eso es necesario. Yo pienso que es indispensable. Si bien es cierto, ha habido un tema de elusión fiscal y eso hay que corregirlo, y yo creo que el Servicio de Rentas Internas tiene los mecanismos adecuados para controlarlos, pero pienso que igualmente la pregunta es ¿por qué ha habido esa salida tan alarmante de recursos? Porque los modelos han privilegiado a la concentración. Hoy necesitamos trabajar en modelos que privilegien a la redistribución primero generando. Aquí no se trata de quitar al uno para darle al otro. Aquí lo que se trata es crear modelos
para que haya equidad en las oportunidades. Y esa es la gran diferencia. Las oportunidades es indispensable. Yo creo que ese es el rol fundamental del Estado, es generar oportunidades para que haya un mayor acceso precisamente a recursos para poder efectivamente iniciar emprendimientos. Aplaudimos eso y queremos apoyar esos emprendimientos. Miguel Puente, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, ojalá que pueda convocar a los candidatos y que puedan explicar a profundidad bueno, los temas. hemos ya, le comento solamente que ya tuvimos el primero con Paco Moncayo, tenemos este viernes con Guillermo Lazo, el martes con Cintia Viteri, todavía no tenemos la confirmación de Lenín Moreno, estamos haciendo todas las gestiones porque es indispensable que podamos sentarnos con él también. Con todos. En cambio, acá no ha venido Guillermo Lazo, no ha venido Cintia Viteri, no ha venido Paco Moncayo. Estamos a la inversa, vamos a tener que hacer una alianza estratégica. Entonces, bueno, yo le hago el acercamiento y usted hágame el acercamiento. No se me mueva todavía, no se me mueva. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal.